Bueno, estábamos escuchando lo que decía ayer el ministro de Justicia, Julio Alac, sorprendentemente para muchos, respecto a la situación que está ocurriendo entre la justicia y el grupo Clarín, en este caso, más allá de la aplicación de la ley de medios en general. Gracias, Pablo Mendelevich, por venir, como siempre, a acompañarnos. Está con nosotros el doctor Félix León, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, por haber venido. Algunas de las frases más fuertes de lo que se escuchó ayer. Por un lado, Alac habló de alzamiento judicial, de conflicto de poderes. Habló Kunkel, apoyando lo dicho por Alac, que fue aún más fuerte. Habló de romper la continuidad de la democracia en la Argentina si se produce una prórroga de la medida cautelar que vence mañana. De corporación judicial, corte incluida, de intento de golpe institucional. ¿Cómo lo ve? Que tuvo una mentira, desde la primera palabra hasta la última. Sería interesante ir rebatiendo una a una las cosas que dijo. Primero, que oculta que la Corte Suprema, en la sentencia sobre la medida cautelar que dictó en mayo de este año, deja abierta la posibilidad de que el juez de primera instancia, atendiendo a las circunstancias del momento, pueda prorrogar la medida cautelar. Eso no lo dijo. Sí, efectivamente había establecido la Corte en ese fallo que vencía la caducidad, se iba a producir la caducidad de la medida cautelar el 7 de diciembre. Pero dejó abierta la posibilidad de que el juez de primera instancia prorrogara esa medida cautelar. Primera mentira del ministro de Justicia. Segundo, dice que eso sería un alzamiento contra la ley de medios. Bueno, eso es otra falsedad, porque lo que ha hecho la Corte Suprema cuando ordena todo este lío que armó el gobierno, con las recusaciones, etc., dijo que el juez de primera instancia tiene que dictar sentencia de inmediato, dice. Eso no significa que tenga que ser en 24 horas, pero tiene que ser muy rápido. Y además también dispuso, tal como quería el gobierno, que en el fuero contencioso administrativo, dos jueces o los jueces que eran necesarios para poder superar las recusaciones que tenían que expedirse sobre las recusaciones, que eran del fuero contencioso administrativo. Para que siguiera funcionando el Exactamente, fuero, para que siga funcionando el fuero. Y bueno, esos jueces estuvieron de acuerdo con algún juez de la Cámara Civil y Comercial que se salvó de la recusación, que estuvieron de acuerdo en rechazar esa recusación. Entonces, el Código Procesal, que parece que el ministro de Justicia ignora completamente, dice que para plantear una recusación tiene que ser la primera presentación que hace el actor o hace el demandado. La primera presentación. Por supuesto que han pasado hace varios años, 3 años lleva el pleito, que transcurrió para presentar la recusación. Y además dice también, cuando se hace una recusación con causa, que el juez puede analizar, se analizan los jueces si se ajustan las causas determinadas en el Código Procesal, y si no es así, las rechazan el límite. Es decir, de plano, así directamente. Creo que es lo que corresponde hacer ahora, porque no ha habido circunstancias sobrevinientes acá. Ha habido otra vez el propósito muy claro del gobierno de querer aplicar la ley de medios al grupo Clarín a toda costa. A toda costa. Entonces, aquí el ministro de Justicia miente, ignora la ley, pasa por encima de ella y acusa al Poder Judicial de alzamiento, cuando acá el alzamiento lo está cometiendo el Poder Ejecutivo, exponiéndose al ministro Alac a que se le formule juicio político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Pablo. Ahora, doctor, el gobierno lo que dice es que el grupo Clarín, una de las cosas que dice Alac es que el grupo Clarín eligió el fuero. ¿Cómo se puede elegir el fuero? Además, ahí también hay una cosa medio rara, porque para quienes no entendemos mucho cómo funciona cada detalle de la justicia, quiere decir que hay zonas de la justicia donde uno elige y le van a fallar de una forma y le van a fallar de otra. Esto está diciendo el propio ministro de Justicia, admitiendo que la justicia entonces funciona mal. Es otra falsedad del ministro. Eso fue decidido por la Corte Suprema, que corresponde al fuero civil y comercial, porque allí lo que había, no había un problema, una denuncia contra funcionarios, sino una cuestión de un pleito en torno a
a la actividad comercial del Grupo Clarín. Entonces la Corte decidió que fuera el fuero civil y comercial. Otra mentira del ministro de Justicia. Bueno, lo que le queda a mucha gente, porque es muy difícil seguir esta maraña judicial, Sí, a mucha gente le llega el mensaje del gobierno que es: el Grupo Clarín viene dilatando y dilatando y dilatando y buscando hacer chicanas y qué sé yo, y, con cautelares y no sé, para no cumplir con una ley del Congreso. Este es el argumento del gobierno. ¿Usted qué diría de eso? Bueno, le respondo con lo que dijo la Corte en esa sentencia de mayo de este año. Una de las cosas que marcó allí es que el gobierno, es decir, AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley de medios, fue muy remisa en aplicar la ley, a tal punto que recién ahora se están movilizando para... porque tenía que presentar toda una serie de reglamentaciones, el AFSCA, para producir la reducción de los medios excedentes y ese famoso plan de desinversión. Tenía que producir ella una serie de medidas reglamentarias, que no las produjo. Más aún, la comisión bicameral, la integración del AFSCA con 2 miembros de la oposición, recién se hizo hace pocos días. Y desestimó, rechazó la propuesta de Pereira que había planteado el FAP, ¿no es cierto?, que era el otro segmento de la oposición que debe estar representado, y admitieron solamente de Marcelo Stubri, que ya inmediatamente ha marcado irregularidades de desempeño de AFSCA con respecto a esta cuestión. Sí, porque lo dejaron de lado con la reglamentación. Exactamente, recién esto, es decir, han sido morosos en todo, y la Corte Suprema destacó esa morosidad. Y además, en esta última resolución de la Corte, donde ordena esto, que le dice al juez que de primera instancia que tiene que dictar sentencia de forma inmediata, allí también señala que el juez debe ser muy estricto en los planteos obstruccionistas que pueden hacer las partes para dilatar la sentencia de fondo. Bueno, supónganse que esta tarde la Cámara Civil y Comercial rechaza las nuevas recusaciones, ¿no? Entonces, no sé si los va a multar o no, porque ahí los podría llegar a multar al gobierno, ¿no? Por ser recusaciones, claro, digamos, tiradas de los pelos, no sé cómo es la figura. No, el código prevé cuando hay mala fe. Claro, los planteos, efectivamente, a la parte se puede poner sanción. ¿Qué cree que puede hacer el gobierno? Porque el gobierno está corriendo contra reloj porque 7D es mañana. ¿Podría presentar un recurso extraordinario e ir a la Corte? ¿Podría agarrarse del per saltum e ir a la Corte? ¿O nuevamente hacer recusaciones, una tercera ronda de recusaciones contra la Corte? Ya no puede hacerlo más. Esta que está haciendo es absolutamente ilegal. El Código Procesal también contempla la posibilidad de que los jueces, cuando carecen de fundamento las recusaciones, las rechazan directamente. Yo creo que lo que debería hacer acá los jueces que tienen que decir esto sobre la medida cautelar es dictar la sentencia y disponer la prórroga de la medida cautelar hasta que el juez de primera instancia defina la situación de fondo, dicte la sentencia de fondo. Que esto de acuerdo que no tiene plazo, dice que se tiene que apurar pero no tiene plazo. Claro, pero le dijo la Corte tiene que ser de forma inmediata. Ahora, doctor, ¿por qué la Cámara Civil y Comercial, si es absolutamente ilegal o tirada de los pelos o como fuera esta recusación generalizada, ayer mismo no rechazó esa recusación? ¿O cree que esto va a ser hoy, mañana? Porque digo, el único objetivo de la recusación general es llegar casi sin jueces que puedan decidir sobre el tema a mañana. Claro, ¿no? Ellos lo que quieren evitar es la prórroga de la medida cautelar. Sí, que para mañana no haya prórroga. Exactamente. Y si no tiene que haber jueces para eso, que no haya jueces. Claro, ellos ya tienen armada una fiesta en la Plaza de Mayo, tienen hecho todo, etcétera. Sí. Contra el Grupo Clarín, etcétera, como si la suerte de la República dependiera de este episodio. Y entonces, claro, si el programa de medida cautelar no podrían hacer nada. Claro, exacto. Ahora, entonces, ¿la Cámara Civil y Comercial debería fallar en el día de hoy? El día de hoy, mañana también. Tiene hoy y mañana de tiempo. Es lo que yo haría si fuera juez. Y después el gobierno, volviendo a lo que decía Pablo, ¿puede apelar sobre la cuestión de fondo? Habría que esperar que estuviera el fallo de Alfonso. ¿Puede apelar una prórroga de la cautelar? ¿Eso es posible? A lo mejor intentarían hacerla, pero seguramente el juez la va a declarar y va a declarar el derecho. El juez que dicta la medida, es decir, la Cámara,
considera inadmisible el recurso extraordinario y entonces no quedaría otro recurso al gobierno que ir en queja a la Corte. Sí. Pero la Corte sobre ese tema tendría que pedir en contra. Ahora, el ir en queja no suspende la aplicación de la decisión del juez. Ahora todo termina en la Corte. Claro, sí. Sí, pero en este caso la Corte va a rechazar porque ya dijo que la Corte sobre las medidas cautelares no se expide, Sí. lo hace excepcionalmente. Sí. Y se pronunció en mayo sobre esta cuestión, pero no se va a volver a expedir, porque va a acatar, va a decir, eso es una decisión de la Cámara y allí concluye la cosa. Así que va a rechazar cualquier planteo. Y sobre la decisión de fondo, ¿no cree que se la saque Alfonso para tomarlo? Y no sé si ayer preguntábamos en el mismo sentido, si puede la Corte decir, bueno, no se expidió hasta ahora Alfonso y después de lo que pasó ayer... No, pero si el para problema de la evitar- medida cautelar está amparada por la medida cautelar. Allí lo que puede ocurrir, como está haciendo, el gobierno está haciendo, es no acatando las decisiones, ni de la Corte ni de los jueces. Quiere desguazar a la Cámara Civil y Comercial. Sí. Eso es algo insólito. Además... Entonces, déjeme hacerle la pregunta del millón. ¿Qué Sí. pasa en un país donde el Ejecutivo no acata lo que dice la Corte Suprema? Y bueno, que pasa que el régimen kirchnerista ha transformado a nuestro país en una republiqueta. No acata los fallos de la Corte, no solamente es lo que está haciendo ahora, no cumple con las sentencias de la Corte y pagar a los jubilados sin apelar. Bueno, La Corte- eso va en el mismo sentido, ¿no? Claro. Reconocer absolutamente y decir que no tiene Pero la importancia lo que ley se de fue. publicidad oficial tampoco la respeta, la Corte se expidió. La incorporación de Sosa tampoco. Entonces, el gobierno no acata, hace lo que le parece. Por eso nosotros inauguró un régimen, el kirchnerismo, donde se vive al margen de la ley. El gobierno vive así, al margen de la ley. Esta es la situación de la Argentina en este momento. La gravedad institucional la está generando el gobierno con sus actitudes Está bien. absolutamente insólitas. Esa es una opinión, pero mi pregunta es más técnica. Sí. ¿Por arriba de la Corte hay algo? ¿Hay alguna instancia internacional? ¿Qué pasaría si en un caso tan importante como la ley de medios, la Corte decide algo, supóngase prórroga de la cautelar o incluso sobre la cuestión de fondo, algo que no le gusta al gobierno y el gobierno no lo acata? ¿Ahí qué sucede? Bueno, habría que acudir a lo mejor a la Corte Interamericana de Justicia, pero todo eso llevaría su tiempo, ahí llevaría mucho tiempo eso. Ellos juegan sobre los hechos consumados, juegan sobre los hechos consumados, generalmente, y que dilatan luego las soluciones. Es decir, la Argentina está viviendo momentos muy delicados, muy graves, desde el punto de vista institucional, provocadas por las actitudes del gobierno. Doctor León, gracias por haber venido. Esperaremos a ver qué pasa y después seguramente volveremos a hablar. ¿Cómo no? Gracias, Pablo, como Gracias. siempre.